El huracán John, que tocó tierra el pasado 23 de septiembre en el Pacífico mexicano como categoría 3, afectó 29 municipios del estado de Guerrero, incluidos 8 en la zona costera y 22 municipios en el estado de Oaxaca. De acuerdo con el gobierno federal, Acapulco es el municipio más afectado, con más de 127,000 personas afectadas y 39,941 viviendas dañadas. El 1 de octubre, luego de rendir protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum decidió visitar las zonas siniestradas y tras ello anunció que las personas afectadas por el huracán John recibirán un apoyo económico de solo 8,000 pesos. ¿Se pueden tomar medidas que reduzcan los estragos de los huracanes sobre la población? ¿Por qué los gobiernos no las han realizado a pesar de la recurrencia de estos fenómenos? ¿Es suficiente y oportuna la respuesta del gobierno de la 4T ante el desastre? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablaremos acerca de los estragos y las terribles consecuencias que ha dejado el huracán John a su paso por el estado de Guerrero. Y es que cuando pensábamos que el huracán Otis había sido devastador y los acapulqueños y los habitantes de la costa apenas estaban recomponiendo y rehaciendo su vida, vino otro desastre natural que ha tenido consecuencias severas en diversas poblaciones, sobre todo en las zonas más pobres de dicha entidad. Para hablar e informarnos sobre la situación en Guerrero está con nosotros Edgar Alberto Bustos Palomino. Él es maestro en estudios regionales con énfasis en políticas públicas para el desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es historiador por la UNAM y actualmente cursa el doctorado en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México. Sus líneas de investigación son los estudios ambientales y con énfasis en análisis de políticas públicas desde la perspectiva de la procuración de los derechos humanos, especialmente para pueblos, y comunidades indígenas. Hola, Edgar, gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muy buenas tardes. Gracias por estar aquí también, por la invitación. No, el gusto es nuestro, bienvenido. Aquí estás, es tu casa. También está con nosotros Dimas Romero González, quien fue miembro activo del movimiento estudiantil poblano Hermanos Cerdán, MEPS, en la capital del estado. Ha gestionado escuelas y albergues estudiantiles en diversas zonas rurales del país. Desde hace más de 10 años ha sido activista social y recientemente se ha desempeñado en Oaxaca y actualmente en Guerrero. Dimas, gracias por aceptar venir a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias a ti, al auditorio de Lo Marginal en el Centro, por la oportunidad de participar en este foro. No, desde luego el gusto es nuestro y creo que sin más dilación podemos comenzar a hablar acerca de la situación actual del estado de Guerrero después de este huracán. Parece que la vida se está complicando de manera significativa en Guerrero en general, en Acapulco, en Chilpancingo en particular, por diversas cuestiones. Quiero entonces preguntarte, Edgar, de alguna manera, ¿cuál es la situación de Acapulco y de los otros municipios de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca? Pues en este momento estamos viviendo una situación de emergencia, precisamente derivada de los efectos de este huracán que los expertos han denominado el huracán zombie, precisamente por las características que posee, de haber tocado tierra en categoría 3 y después alejarse hacia el mar y nuevamente regresar a la costa para convertirse en categoría 1. Ese es un efecto, no es excepcional, pero sí es muy, muy raro. Entonces prácticamente, pues es una de las consecuencias claras del cambio climático que este tipo de fenómenos puedan caer en la normativa. Es decir, ser prácticamente en formas de una nueva normalidad en el que prácticamente estos fenómenos naturales van a presentarse no solamente en la costa del Pacífico mexicano, sino también en las otras costas, incluyendo la costa atlántica y el Golfo de México. ¿Cuál es la situación que vive Acapulco ahorita? Pues efectivamente es una situación de emergencia porque muchos de estos lugares no están preparados para poder hacer frente a estas nuevas características de un huracán de esta magnitud. Desafortunadamente, a pesar de que las medidas de protección civil han ahondado sobre todo en ciertas medidas en las cuales la población tiende a protegerse, muchas de las cuestiones no están preparadas para surtir estos efectos, particularmente porque no ha habido un nuevo acercamiento hacia
por parte de las autoridades para poder fijar cuáles son las reglas que hay que seguir hacia la población. También hay una cuestión importante, la situación también es muy difícil, sobre todo por la cantidad de recursos económicos que no pueden entregarse directamente. Desafortunadamente, como ocurrió con el huracán Otis, muchas de las viviendas no cuentan con ningún tipo de seguros o ningún tipo de refuerzos que permitan al menos hacer frente a esta emergencia. Entonces, prácticamente, pues mucha de la gente ha perdido muchos de los bienes materiales de los que poseían y prácticamente ahorita buscan el apoyo que a partir del apoyo gubernamental y de apoyo privado pueden gozar. Sin embargo, también es importante que haya una situación de indefensión, sobre todo porque el Fonden, que antes de su supresión en 2021 permitía que estos recursos pudieran llegar a las manos de los destinatarios finales, que son las personas damnificadas. Sin embargo, actualmente, pues ahora este proceso se ha ralentizado y ha generado mayor problema. Las situaciones de emergencia, sobre todo porque los principales y las personas que requieren esta validación inmediata, esta cooperación, no pueden hacerlo, precisamente por la falta de recursos, una falta de organización que se ha vivido, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, y también una respuesta no tan certera que por parte del gobierno federal. En anteriores ocasiones, en otras administraciones, hemos visto que ante este tipo de fenómenos naturales, mecanismos como el plan DN13 ha entrado inmediatamente. Sin embargo, aquí vemos que la respuesta fue muy tardía. Entonces, ha propiciado precisamente de que esto propicie mayores problemas, no solamente para la población, sino incluso que los efectos no puedan ser controlados de manera rápida. Esta situación puede derivar no solamente en la pérdida material, sino también puede generar otro tipo de efectos, como pueden ser cuestiones epidemiológicas, el surgimiento de otro tipo de padecimientos, precisamente ante las infecciones y ante los problemas que pueden suscitarse a partir de la inundación y sobre todo este descontrol que se vive actualmente en esta zona, particularmente en Guerrero, en Oaxaca, pero también en el estado de Michoacán. Hay muchas cosas por comentar de lo que has dicho. Creo que es muy interesante cómo se plantea el panorama desde el cambio climático, perdón, que está ocasionando este tipo de fenómenos, como lo mencionabas al principio, esta característica de que parecía que se había acabado el huracán y de repente regresa con un brío destructor que afectó mucho a las comunidades en Guerrero. Y, por ejemplo, viendo también lo que está pasando con Milton en la costa, en el Golfo de México, lo que está pasando en Yucatán, como problemas pues del cambio climático, de una problemática más generalizada, pero regresando un poco a Guerrero, sí quisiera preguntarte también, Dimas, hilando esta pregunta con la respuesta anterior, pensando en que los lugares más afectados pueden ser lugares vulnerables o donde hay población vulnerable como Playa Ventura en Copala, como Acapulco, como Chilpancingo, como la región centro, incluso como la montaña de Guerrero. Te quería preguntar cuál es la situación igual de Acapulco y de los municipios afectados por el huracán John. Tú, sobre todo, teniendo en cuenta tu trabajo en tierra en Guerrero, me parece que estás en Chilpancingo ahorita, Dimas, entonces un poco que nos platiques cómo está pasando esa situación en los pueblos afectados y cuál es tu lectura de estos acontecimientos. Sí, en efecto, la situación es de caos, ¿no? De caos y en efecto, como decía Alberto, de indefensión de una cantidad enorme de ciudadanos guerrerenses, porque las noticias son dispersas, pero según Protección Civil Federal, eh, las personas afectadas están ubicadas en 6 regiones. Es decir, la única región que no tuvo daños fue la región norte, y de ahí en fuera todas las regiones tienen daños. Se habla de alrededor de 236,000 afectados y alrededor de 77,000, 79,000 viviendas, ¿no? Hay carreteras dañadas, puentes, por ejemplo, en Coyuca, en Petatlán, no hay acceso hacia Zihuatanejo, y la gente está en el abandono. Todos se asombran, en efecto, porque pues se hablaba de que el huracán ya iba retirándose y después regresa, como menciona Alberto, y esto pues ha venido a golpear a la gente de Acapulco y de Coyuca de nueva cuenta, que tampoco recibieron los apoyos que se prometió por parte del presidente de la República, del expresidente, perdón, Andrés Manuel López Obrador. Entonces la gente que recibió apoyos de entre 8,000 pesos y 60,000 para pintura, para arreglar para reponer sus enseres,
pero no recibió para la reconstrucción de sus viviendas, hoy está siendo afectada. Se habla de que en Acapulco hay 127,000 personas afectadas, ¿no? Alrededor de 45 colonias populares muy dañadas. La zona turística no lo fue tanto en esta ocasión, pero la situación es de desastre, porque vimos a la presidenta de Acapulco mencionar que se necesitaban 50,000 millones de pesos para reconstruir, pero solo fue una declaración, no se dijo se van a tomar tales medidas, en tal fecha se va a invertir en tal obra, ¿no? Estamos hablando de que el último reporte fue el 4 de octubre y solo se dijo que se habían repartido 12,000 despensas y alrededor de 96,000 litros de agua. Eso fue todo lo que anunciaron las fuentes oficiales que se había repartido. Nosotros que conocemos por ONGs y asociaciones que andamos en algunas zonas, por ejemplo, de la Costa Grande, en Coyuca, en Petatlán, pues la gente se tiene que organizar para formar comedores y estamos esperando, la gente está esperando, está rogándole a Dios que los mexicanos de buen corazón, como la ocasión anterior, manden víveres para que las universidades, los estudiantes, las asociaciones civiles vayan y entreguen y ayuden a la gente a hacer faenas, ¿no? No hay paso, incluso tarda muchas horas para pasar a Zihuatanejo, a Coyuca, por los tramos carreteros que se dañaron. Entonces la situación es de caos y en efecto de total abandono por parte de las autoridades. Sí, No se ve que haya aprendizaje, ¿no? Que haya reacción y la gente, de por sí ya pobre en el segundo estado más pobre del país, todavía está, pues, en el abandono total, ¿no? Esa es la situación. Se habla de 28 muertos, de 236,000 afectados, insisto, en las 6 regiones de 7 que hay en el estado. sí, creo que es importante pensar en esta circunstancia, esta situación, sobre todo porque, como mencionan, algunos de los lugares más afectados son las colonias populares, donde la gente tiene menos acceso a recursos y eso dificulta mucho también esta situación, ya que hace tiempo de alguna manera venía siguiendo esta misma dinámica. En ese sentido, y sobre todo, Alberto, preguntándote por tu participación anterior, que estas circunstancias del cambio climático se van de alguna manera reproduciendo, normalizando, te quería preguntar si es posible poder tomar medidas que puedan reducir los estragos de los huracanes sobre la población. ¿Y por qué no se ha realizado, a pesar de la recurrencia de estos fenómenos y de estas nuevas amenazas climáticas? Claro, se pueden tomar medidas y de hecho yo podría dividirlas en dos. Unas medidas que son inmediatas, es decir, de urgente cumplimiento, y otras que son mediatas, es decir, a un plazo posterior, puede ser a mediano o a largo plazo. Lo inmediato, pues precisamente es tratar de hacer frente a la emergencia, particularmente, como ya lo mencionaba Dimas, hacer una muy eficiente reparto de lo necesario, particularmente de, sí, despensas, reparto de víveres, pero sobre todo de atender las emergencias sanitarias. Más allá del tema de la alimentación, más allá del tema de la reconstrucción, el tema de los sanitarios es primordial. ¿Por qué? Porque de caso de no atenderse, como ha sucedido desafortunadamente ante este evento, puede provocar una emergencia epidemiológica fuerte en la zona, considerando que muchos factores pueden sumarse. Ahora, ¿qué otra cosa es inmediata? Prácticamente empezar a gestionar los recursos que queden para la reconstrucción, porque básicamente pues los grandes hoteles o aquellos consorcios que poseen seguros inmediatamente pueden cobrarlos, porque muchas de las primas que están establecidas precisamente son para ocuparse en estos fines, pero la mayor parte de la población no cuenta con seguros para sus viviendas, entonces prácticamente requieren de este apoyo. Como mencionaba en la intervención anterior, la desaparición del FONDEN en 2021 pues generó un problema máximo, sobre todo porque no hay la posibilidad del gobierno para poder administrar de manera directa y sobre todo entregar estos apoyos de manera rápida. Se generó durante mucho tiempo que la desaparición del FONDEN obedecía a corrupción en el manejo. Sin embargo, si sabemos bien el funcionamiento de un fideicomiso, que creo que el oficialismo no conoce bien o establece o ha demasiado castigado por no entenderlo correctamente, permitiría una gestión más eficaz de los recursos, permitiría una inversión adecuada, de tal manera que este recurso fuera de empleo inmediato y no esperar solamente a que haya o no haya dinero en las arcas del Estado para poder hacerlo. Aquí es inmediato principalmente que se establezca un censo de quiénes son los afectados y inmediatamente se puede empezar no solamente a repartir que sí, sino que realmente se verifique cuáles son las necesidades primordiales que se tienen que hacer y sobre todo se canalice a las personas a lugares seguros, a refugios o incluso a otras zonas donde puedan estar de manera
provisional en tanto las condiciones pueden restablecerse en la zona. Eso es en la parte inmediata, que es prácticamente a tomar inmediatamente la atención. Sin embargo, la parte inmediata va a ser varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, es la reconstitución del FONDEM, que considero que es fundamental. Prácticamente, una administración adecuada de un fideicomiso a través de un fiduciario responsable permite que precisamente estos dinero que pueda gestionarse pueda incrementarse, pueda tener una administración saludable en unas inversiones correctas y en momentos como este pueda tomarse, pueda administrarse a partir de diferentes mecanismos, no solamente a partir del ejército o de quien el oficialismo disponga, prácticamente. Esa es una de ellas. La segunda es establecer precisamente medidas de cambio climático. No estamos hablando del cambio climático como algo abstracto, como algo que está ajeno. Prácticamente cualquier tipo de medidas ambientales que sucedan en la costa de Guerrero, en la costa de Oaxaca, son indispensables. Hemos visto, por ejemplo, que la mayor parte de la cubierta vegetal ha desaparecido en un lapso de 40 años. Esta desaparición de la cubierta vegetal que, digamos, dividía la zona de costa con la zona de la montaña, hace que prácticamente ese tipo de fenómenos sean más sensibles al interior de los estados de Guerrero y la costa chica de Oaxaca. Entonces, de alguna forma tenemos que empezar a pensar un poco cómo fue que se creó Acapulco. Después de la Marcha al Mar en los años 50, la mayor parte de la población empezó a poblar estas zonas que crearon estas colonias populares en la zona norte de Acapulco, particularmente colonias como Renacimiento, como Progreso, como La Zapata, que crecieron de manera desordenada. Precisamente ante la falta de un ordenamiento urbano eficaz, lo que propició además de esta congestión que pueden prácticamente la ciudad de Acapulco verificar todos los días, ha provocado que precisamente no exista condiciones adecuadas de drenaje ni de saneamiento que permitan que estas situaciones puedan apoyarse de manera rápida y que una emergencia de esta naturaleza permita desaguar, sino que el agua prácticamente se concentra en estos lugares, obviamente generando las consecuencias que podemos ver. Prácticamente la reconfiguración de un programa de desarrollo urbano eficaz y sobre todo de medidas de saneamiento en Acapulco es algo que los planes y programas municipales tienen que contemplar ya. Es algo urgente y sobre todo también el establecer que eh, toda clase de asentamientos irregulares que todavía se siguen creando o que siguen permeando en estas zonas al menos sean regulados lo más pronto posible. Son medidas poco populares, por supuesto, no van acorde con el voto ni con la necesidad precisamente de la permanencia del partido oficial en el estado y tampoco en el municipio, pero sin embargo son indispensables precisamente para evitar este tipo de fenómenos. Entonces, ¿por qué los gobiernos no han realizado estas? Precisamente por eso, por lo impopular que son. Y en segundo lugar, porque no hay, es posible una administración eficaz. Prácticamente el dinero que decían que se contaba se utilizó en Otis, pero desafortunadamente no fue gestionado adecuadamente. Hoy día la respuesta ha sido tardía precisamente porque no se cuenta con los recursos suficientes. De contar con los recursos suficientes a través de una buena administración, el Estado podría responder a eso. Pero efectivamente no solamente es una cuestión de voluntad política, es una cuestión que incluso va más allá de una cooperación a partir de todos los agentes responsables, económicos, sociales, gubernamentales, para que también medidas precisamente de mitigación contra este cambio climático puedan hacerse efectivas en la zona y que en futuros eventos se eviten este tipo de situaciones tan catastróficas para la población residente. Sí, me parece muy interesante todo desde los ángulos que se aborda la problemática, desde el punto de vista histórico, pasando por las circunstancias actuales. Sin embargo, creo que a ojos vista y después de lo acontecido estos días, podemos ver que existe una inestabilidad política también dentro del estado de Guerrero que no creo que contribuya a solucionar la cuestión del huracán Otis y del huracán John. Y en ese sentido, Dimas, te quería preguntar tú. Repito también, como estás en Chilpancingo, tienes una visión, digamos, en tierra del problema, te quería preguntar de alguna manera cuáles medidas se pueden tomar que puedan reducir los estragos del huracán y también por qué los gobiernos no han realizado estas medidas a pesar de la recurrencia de los fenómenos que se presentan. Sí, en primer lugar, y un tanto a lo mejor repitiendo lo que decía Alberto, el problema es de inversión en infraestructura hidráulica, en infraestructura pública en general. Eh, pero también hay que recordar que nuestro país no tiene sistemas, no tiene mecanismos de alerta temprana para este tipo de siniestros. De hecho, el gobierno de la Cuarta Transformación anunció que en 2023 que apenas se había formado un organismo de investigación con especialistas en huracanes. Es decir, apenas en el 23, o sea que estamos rogándole a sistemas meteorológicos de otros países a que nos informen y gran problema es el desconocimiento. La gente en esta ocasión solo esperaba lluvias, ¿no? Pero no esperaba lluvias por tantos días. Por lo tanto, la gente no se preparó y eso se arregla con sistemas de información temprana, de alerta temprana, que es algo que se tiene que corregir y hacer uso de la ciencia y de la técnica
pues que ya lo permite a estos niveles de desarrollo de la humanidad. Quería comentar eso. Y poner un ejemplo concreto de cómo el que se formen asientos, el que haya asientos humanos, ¿no? El que haya colonias populares que están estigmatizadas y que solo recae la culpa, digamos, sobre el que se va a vivir a un cerro, porque así pasa socialmente, les llaman irregulares, acusándolos de vivir a un cerro cuando el problema es económico, el problema no es de gusto. ¿Quién se va a querer vivir a un cerro eh, talando, ¿no? Erosionando suelos, que es un problema? Por ejemplo, la bahía de Acapulco tiene una zona turística que se llama la zona dorada, y está construida en donde había humedales, donde había corrientes de agua, donde había manglares, y toda la zona alrededor está formada por montañas muy grandes que tienen pendientes que están superpobladas de este tipo de colonias populares. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Sin la infraestructura hidráulica y sin infraestructura pública y básica en general, erosionando el suelo, cambiando el ritmo de los cauces, de los ríos, de las barrancas, lo que provoca es que cuando llueve, descienden cantidades enormes de agua que traen sedimentos y que traen pues rocas, que traen residuos materiales, y eso viene a complicar las cosas porque Guerrero es uno de los estados que tiene menos drenaje. El 53% de la población de todo el estado tiene drenaje. Entonces hay un atraso en infraestructura hidráulica que provoca que el agua se almacene, por poner el ejemplo de Acapulco. Y entonces estas personas pues sufren las inclemencias de este tipo de siniestros de manera radical, que eso fue lo que pasó. Inundaciones terribles que todavía están alterando a 20 días del siniestro, alterando la vida de los guerrerenses en concreto. Y en otras zonas, pues la falta de una infraestructura carretera suficiente. Si nosotros vemos, por ejemplo, el tramo de Coyuca, de Acapulco-Coyuca, que se cortó en 4 tramos, en 3 o 4 tramos, estamos hablando de carreteras muy deficientes, de puentes también muy deficientes, y eso tiene que ver con inversión. O sea, el Estado no está invirtiendo en las condiciones necesarias para que la gente pueda vivir. Eso se pudiera resolver, aparte de lo que dice Alberto en su participación, con que haya verdaderos programas de vivienda para las clases trabajadoras. Es decir, que se les dote de terrenos que estén urbanizados, que estén asentamientos humanos que estén planificados para que puedan desarrollar su vida y para que no agredan al medio ambiente, ¿no? El problema es que si nosotros vemos y si investigamos y buscamos qué programas hay, qué planes de desarrollo y de urbanización hay en nuestro país, vamos a encontrar con que no existe. No existe. Si acaso la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción da algún comunicado acerca de lo que debiera hacerse en Acapulco con alguna construcción moderna, cuidando el medio ambiente, o por el otro lado buscamos en el gobierno federal qué planes, qué propuestas hay para combatir ese tipo de problemas, y nos vamos a encontrar que lo único que hay es una colaboración con el gobierno alemán para armar una hoja de ruta. En el 2018 armaron una hoja de ruta para la llamada infraestructura verde. O sea, la única propuesta que hay en los portales, por lo menos del gobierno, con SEDATU y todas las dependencias involucradas, es una hoja de ruta para descubrir cómo se puede implementar la infraestructura verde en nuestro país. Utilizar cañadas, carriles, para que la gente pueda transitar en un ambiente con árboles, con plantas en las barrancas, y que haya transporte eléctrico. Eso es lo que hay, es una propuesta, pero no hay inversión. No hay inversión en desarrollar la infraestructura y en darle condiciones a la clase trabajadora de que no salga de su bolsillo la inversión para poner el pavimento, para arreglar el drenaje, cuando son obras que le corresponden al Estado. Y paso a la otra parte, a la pregunta. ¿Por qué no se invierte? Bueno, yo decía que esto es, en mi opinión, es un asunto económico. Nosotros recordaremos, si revisamos un poquito más en el mundo, cómo a partir de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como otro polo de poder, empieza a desaparecer, se empiezan a desmantelar los estados de bienestar en el mundo. Y en México en concreto hay datos específicos que de 1980 a la fecha
se ha reducido la inversión en infraestructura física. Es decir, ha habido una inversión pues más o menos importante que va del 9.1% al 4.2% actual, por debajo del 5% que recomienda el Banco Mundial para que haya un entorno sustentable. Nuestro país no invierte en infraestructura. Ponemos también otro comparativo más preciso. En el gobierno de Peña Nieto se invirtieron 6.1 billones para infraestructura física. En el gobierno de López Obrador, que acaba de terminar, 5.1 billones. Es decir, vienen declives. Es la prueba de que se está construyendo cada vez más. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? El problema, insisto, es económico. El problema es que a la caída de la Unión Soviética, el capitalismo, el sistema capitalista, ve la oportunidad de implementar su etapa neoliberal y de hacer caer en la ciudadanía, en la clase trabajadora, los gastos que, como decía yo hace rato, tienen que caer en el estado de bienestar, como decía yo. Y entonces ahora invierten cada vez menos en infraestructura básica. Ese es el problema. El problema es que el gobierno o los gobiernos mexicanos cada vez más sujetos o pues en dependencia de los intereses del gran capital, permiten que el dinero del erario vaya de alguna forma a las arcas de los grandes ricos. Termino diciendo que Bloomberg da unos datos hace apenas en marzo, en el mes de marzo, donde dice que la clase rica de nuestro país aumentó su riqueza en 82% en el gobierno de López Obrador, por arriba del 74% de sus pares en Latinoamérica. Eso nos dice que se empobrece la gente y se enriquece las clases altas. Y entonces el gobierno lo que está haciendo, termino, es invertir cada vez menos en las obligaciones que tiene con las clases trabajadoras para urbanizar, para dotar de terrenos, de vivienda, para dotar de servicios básicos de infraestructura, e invierte en las grandes capas populares, en las capas altas, como lo demuestran el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, que son los grandes elefantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El problema es económico, es sistémico y es el capitalismo en su etapa neoliberal. Sí, Alberto, hablabas hace rato de algo que me parecía interesante, que era precisamente y ciertamente impopular de alguna manera, porque muchas veces se ha acusado al Fonden o a los fideicomisos de estar manejados de manera corrupta, y en ese sentido, tú mencionas que en realidad es necesario que existan estos fideicomisos como una estrategia para reducir el impacto de los desastres naturales. Creo que es algo que actualmente, digamos, en la conversación pública, los partidarios del gobierno de Morena tienden a decir que todas estas instituciones estaban plagadas de corrupción. Sin embargo, yo te quería preguntar cómo has visto la respuesta de la 4T. A pesar de que la pregunta es un poco redundante, te quería preguntar que si es suficiente, es oportuna la respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación ante el huracán John y ante el huracán Otis. ¿Cómo lo piensas tú? Creo que mi respuesta es un categórico no. No es suficiente y tampoco ha sido oportuna. Podemos hablar que de intenciones y discursos alegóricos no basta para cubrir estas necesidades. La intención sí es maravillosa, sí ha tendido a buscar el apoyo y la solidaridad de las personas. Se ha visto que nuevamente la ciudadanía ha despertado y ha acudido al apoyo, particularmente de las personas damnificadas, particularmente en la ciudad de Acapulco. Sin embargo, esto pues no es suficiente y no es oportuno por parte de la administración actual. Bueno, que prácticamente todavía tiene ese sabor y ese estilo por parte de la administración de López Obrador. Particularmente tenemos que hablar de que no debemos hablar de lo que se ha hecho, sino básicamente tenemos que saber qué hacer. Desafortunadamente la 4T no sabe qué hacer, prácticamente se enfrenta ante un fenómeno, ante una catástrofe y está preguntando cómo hacerlo. Y lo único y lo primero que le llega a la mente es tratar de culpar al pasado, culpar a los que antecedieron en la administración y culpar de quienes no hicieron algo, más allá de poner manos a la obra y buscar soluciones. Entonces, particularmente aquí, ¿es suficiente y oportuna la respuesta? No lo es, porque deben, en primer lugar, de establecer qué parámetros tienen que seguirse.
Para empezar, aquí tenemos una oportunidad precisamente con este nuevo gobierno de la doctora Sheinbaum para poder establecer precisamente nuevos parámetros, saber qué hacer efectivamente a través de una instrumentalización adecuada y sobre todo del diseño de un plan nacional de desarrollo que todavía se encuentra en el escritorio, precisamente a través de cierta colaboración de diferentes instancias para poder definir qué se tiene que hacer para evitar este tipo de fenómenos en el futuro. Básicamente para que cualquier tipo de obra que se realice, como ya lo platicaba Dimas, no solamente se haga a partir del beneficio de ciertas clases, sino que efectivamente haya estudios de impacto ambiental con medidas de mitigación en el caso de que así lo requieran. Que se deje de lado ese tipo de circunstancias poco obstinadas de establecer que todas las obras públicas que realice el gobierno tienen que caracterizarse por ser de seguridad nacional para evitar este tipo de desastres ambientales que han ocurrido. Prácticamente tenemos que ser transparentes, a pesar de que la transparencia sea algo que la 4T no se caracteriza en enarbolar, sino por el contrario, la critica y la considera neoliberal y poco adecuada para una conformación de un gobierno nuevo. Pero sí es necesario que al menos esta parte sea muy, muy establecida. Tenemos que hablar sobre todo de que estos estudios de impacto ambiental y las medidas de mitigación van a precisamente encaminadas a la prevención de desastres. Hay que definir precisamente que lo que ocurrió con el huracán John en este momento y con el Otis el año pasado no son desastres, son fenómenos naturales. Los desastres finalmente son las circunstancias que ocurren a partir de la poca respuesta o de la mala respuesta que tiene la sociedad. Entonces, prácticamente el hecho de haber establecido ciertos lugares, ciertas urbanizaciones, ciertos asentamientos humanos, son causa precisamente de un mal orden y sobre todo de una situación económica y social precaria que no ha permitido y que desafortunadamente la 4T no ha sabido afrontar. Básicamente, como mencioné, busca culpar al pasado, pero no establece soluciones óptimas para poder operarlos. Entonces, espero que al menos la administración pueda tener una suficiente y oportuna respuesta en un futuro y que realmente tengamos opciones adecuadas de empleo para la población que permitan un establecimiento lugar que, como ya he mencionado, contemos con planes de urbanización adecuados, sobre todo de desarrollo urbano municipal y estatal, tanto en Guerrero como en Oaxaca y también en Michoacán y todo, principalmente todos los lugares que tienen estas cuestiones costeras que pueden ser afectadas, pero también necesitamos nuevamente el resurgimiento de un fideicomiso. Hablar de que, digamos, infravalorar el valor del fideicomiso por el hecho de ser una supuesta institución liberal es un error. Debemos señalar que el fideicomiso está incorporado en la legislación mexicana desde 1932. El hecho de que no se haya manejado porque se desconoce por ser una figura ajena a quizá a la tradición romano-germánica, sino que pertenezca al common law, ha evitado precisamente que no se sepa cómo se usa, porque se ve como algo extraño, algo ajeno a nuestra tradición jurídica y económica. Sin embargo, hay que traerlo consigo y traer los beneficios que poseen. Una administración acorde a través de un fideicomiso público o de un fideicomiso de características mixtas puede no solamente apoyar en estos momentos de prevención de desastres, no puede generar apoyos adicionales a los planes, por ejemplo, como el DN3C, sino también puede dar soluciones óptimas, en primer lugar, para una reconstrucción adecuada y en tiempo, pero a su vez para otorgar beneficios económicos a las personas damnificadas para que puedan establecer nuevos parámetros de desarrollo económico, puedan crear a lo mejor algún tipo de industria, puedan establecer incluso nuevos lugares de asentamiento ajenos y alejados de estas zonas de riesgo que desafortunadamente les trajeron consecuencias no solamente materiales, sino también vidas humanas que evidentemente no pueden restablecerse. Creo que es muy interesante todo lo que mencionas, en específico esta necesidad de hacer un uso transparente del recurso para evitar que haya más pérdidas materiales y pérdidas humanas en este tipo de fenómenos. Y quiero cerrar contigo, Dimas, haciéndote la misma pregunta y tomando en cuenta también un poco la situación política actual en Guerrero con lo que pasó con el presidente de Chilpancingo. Te quería preguntar en ese sentido que si es suficiente y oportuna la respuesta del gobierno de la 4T a la crisis ecológica, pero también a la crisis política. ¿Cómo vive la gente estas emergencias climáticas en un contexto de escalada de violencia política? Todos estamos enterados y horrorizados por lo que pasó con el alcalde de Chilpancingo. Sí, en efecto, contundentemente diría yo también que es no solo insuficiente, sino a estas alturas insultante por el entorno pues, que han vivido los guerrerenses en los últimos años. La pobreza de siempre y el agravamiento de sus condiciones de vida, de las condiciones materiales, pero además el entorno político, ¿no? Entonces, son totalmente insuficientes. Recordemos que la presidenta en el primer día de su gobierno dijo que iba a venir a Guerrero y que iba a recorrer
el Estado para ver a los damnificados. Y lo único que sucedió es que vino a una reunión a puerta cerrada con la gobernadora y anunció un apoyo de 8,000 pesos para limpieza. Eso es todo lo que se ha anunciado y como te digo, se habla de 12,000 despensas, de unas cuantas colchonetas y de 96,000 litros de agua que se le dieron a la gente. Todavía en el día a día, en los chats de los medios informativos digitales diarios, hay avisos de tal comunidad que pide ayuda, de tal persona que no ha podido salir, e incluso pues frases un poco insultantes o que debieran insultar al ciudadano común. Por ejemplo, está claro el reflector que recibe Acapulco, la zona turística, la zona que brilla, la zona bonita, con la que reciben otras regiones como la montaña. Por ejemplo, hay unas frases que dicen, también la montaña es Guerrero. O sea, no hay paso para la montaña de aquí de Chilpancingo, la gente no puede salir. Entonces están totalmente en el abandono las comunidades de la montaña comparado con la atención que hay cuando menos en los reflectores en Acapulco, ¿no? Entonces es inaceptable el apoyo y el pueblo de México y de Guerrero en particular debiera despertar, porque si esperamos que resuelvan los problemas quienes ya tenemos claro que no los han resuelto y que han permitido que se agraven, pues es seguir esperando pues a la buena de Dios, y eso no va a arreglar la situación de los guerrerenses, de los acapulqueños. Te voy a dar un dato para que ilustre cómo este es un gobierno de discursos, ¿no? Y cómo deben preocuparse los guerrerenses con el anuncio de que solo van a recibir 8,000 pesos para que limpien sus hogares y están esperando que se realice el censo. Ya van 20 días, ¿no? Ya van 20 días del siniestro. Recordemos que en efecto el Fonden al desaparecerse, voy a utilizar dos fechas, el inicio del gobierno de López Obrador y el fin de su sexenio. Tenía 41,000 millones de pesos disponibles el Fonden. A la salida de López Obrador había 17,000 para ese rubro con otro nombre, pero la diferencia es que cuando existía el Fonden, como dice Alberto, el recurso está a la disposición. El Fonden era un fondo que se va llenando, por decirlo de manera corriente, que va teniendo recursos, captando recursos de manera continua. Pero ahora lo que sucede es que hay que designar recursos de otras partidas, y recordemos que en el último año de su gobierno, el 23, el presidente de la República firmó un decreto que dice que los daños, la reconstrucción por los desastres que provocan los fenómenos naturales, tienen que correr a cargo de los estados. Esto implica que hay que sacar dinero de otros rubros para atacar este problema. Y entonces voy a dar el dato de que se demuestra de cómo el Fonden afecta a la gente drásticamente. Estamos hablando de esos 41,000 millones de pesos que tenía al inicio del gobierno de López Obrador. Bueno, cuando sucedió lo de Otis, Andrés Manuel López Obrador anunció que invertiría 61,300 millones de pesos en la reconstrucción, con programas, y la mayoría, el 26%, con programas de entrega de transferencia directa, siguiendo la misma tónica de los programas que le generan popularidad con la gente que recibe apoyo, aunque no resuelva su problema. Pero apenas en septiembre pasado, el expresidente mismo declaró que solo se han invertido 35,000 millones de pesos. Es decir, aproximadamente el 56% de lo que se prometió que se iba a invertir. Eso implica que la gente no resolvió su problema. Si uno se da una vuelta por Acapulco, da tristeza todavía a un año ver cómo hay una destrucción total de gente que no pudo reconstruir porque no recibió apoyo. Y entonces ahora ya sabemos lo que podemos esperar. Si atendemos al discurso de la presidenta, que es su gobierno es la continuidad, es el segundo piso de la transformación, entonces nosotros sabemos a lo que nos atenemos. Discursos que no van a redundar en medidas efectivas. Y termino, porque pues yo decía hace rato que quienes están apoyando a la gente, pues son las organizaciones y las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Guerrero, la UNAM, el movimiento antorchista. Se ven algunas lonas por ahí como los antorchistas están formando comedores y están dándole de comer están dando de comerle a la gente y están limpiando caminos y las viviendas de la gente. Eso digamos, ese es el camino que los mexicanos tienen que seguir. Organizarse, formar una fuerza lo suficientemente grande, consciente, clara de que el problema no se ha resolvido, no se va a resolver si seguimos esperando que haya programas, que haya
buena voluntad en los gobernantes de la Cuarta Transformación, porque ya sabemos que son discursos. Entonces, el pueblo de Guerrero y el pueblo de México tiene que organizarse, tiene que despertar y tiene que entender que la única forma de que esto cambie es con la exigencia del pueblo organizado masivamente para que se apliquen programas que vengan a mejorar sus condiciones de vida y que le permitan protegerse, prevenir y no estar esperando a después de que suceda, a que después de que suceda un fenómeno como este, tengamos que estar recibiendo apoyitos de 8,000 pesos para limpiar o para pintar su casa. Ese es el fondo del problema. Y termino, esto en el entorno económico, social, pero acabas de decir muy bien que hay un clima de político, de seguridad, de inseguridad que está afectando a Guerrero drásticamente. El asesinato del alcalde en funciones tiene conmocionado al Estado, hay psicosis, la gente no sale, el transporte es intermitente y se manifiesta en una inconformidad. Si ustedes ven las imágenes del sepelio, de la partida del cuerpo del presidente, de la presidencia al panteón, es multitudinaria. O sea, hay exclamaciones de la gente que dice que ya no es posible seguir así. Entonces, la invitación a las autoridades, al gobierno, sería, bueno, encima de la pobreza, encima de las carencias, todavía la gente tiene que soportar este ambiente de inseguridad, pues yo creo que debiera haber más sensibilidad y traer tantita tranquilidad a la gente, arreglándole sus problemas, resolviéndole sus problemas con verdadero humanismo, como dice la Cuarta Transformación, pues para que la ciudadanía pues vea mejoras en su vida diaria. De no suceder así, el pueblo de México tendrá que organizarse tarde o temprano y exigir que sus gobernantes, que nuestros gobernantes tomen medidas contundentes o buscar la forma de poner en el poder a otro tipo de líderes que representen a las clases trabajadoras de nuestro país. Sí, creo que ha quedado de alguna manera completo el panorama de la situación después de Otis y después de John en Guerrero. El panorama, desde luego, no es nada halagüeño. Hay muchas carencias y hay muchas necesidades que se tienen que resolver. Creo que es un momento para que se pueda comenzar a pensar en reducir el impacto de este tipo de fenómenos en la sociedad guerrerense. Agradezco mucho que hayas venido, Alberto. Agradezco mucho, Dimas, que hayan participado, que hayan aceptado estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Agradezco a todos los que nos sintonizan por el canal, por el Facebook de Canal 6. A todos y a todas las que nos ven. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.